Bienvenido a tu podcast Más que Vencedores. Este podcast está inspirado en Dios y es para que conozcamos nuestro verdadero propósito en Dios. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de cómo vivir el carácter de Cristo, viviendo el carácter de Cristo. Sabemos que en el mundo existen muchas personas hoy en día que admiramos, pero realmente a veces desconocemos por creer que la Biblia es un libro religioso, que la Biblia solamente es un libro escrito para las religiones, y la verdad es que ahí la verdad que es que la Biblia es un libro que nos edifica y que realmente vienen muchas personas que que han sido utilizadas por Dios y que Dios en ellos se ve reflejado su majestad y sobre todo Jesucristo. Jesús vino a cumplir una misión y por obediencia vino a dar salvación y es más que vencedor, y nosotros somos con Él, conjuntos con Él cuando profesamos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Somos más que vencedores. Y también Él es realmente el que vino a dejarnos un modelo de enseñanza, saber cómo multiplicarse, saber cómo poder ser un gran empresario, saber cómo ser un gran hijo, cómo poder tener una actitud de valiente ante las circunstancias y saber cómo operar bajo las cosas del reino de Dios, no conforme a las cosas temporales de este plano terrenal. Y el día de hoy vamos a empezar con una cita bíblica que se llama Romanos capítulo 5 del verso 3 al 5 y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, Cristo descendió del cielo a la tierra con una misión y propósito. En el propósito y en el proceso que él anduvo en el mundo como hombre, se preparó, padeció tentaciones, al igual que todos nosotros, y se enfrentó contra el rechazo de muchas personas. A pesar de todo esto, él se mantuvo firme a través del sufrimiento y todos los padecimientos. Se regocijaba en el Padre, orando sin cesar día y noche. En el proceso que vivió bajo la condición de hombre, perseveró ante todas las adversidades, y eso lo llevó a forjar un carácter de sobremanera, manejando cada situación conforme a las cosas del reino y operando bajo el espíritu para no reaccionar conforme a las emociones. Cuando hablamos acerca de sobremanera es conforme a las cosas del reino, cosas que de manera física nosotros no las vemos porque Dios para nosotros no lo podemos ver físicamente, pero sí se puede ver en nuestro proceso, en nuestro diario vivir, cuando vivimos una vida con Dios, con Cristo, cuando tenemos una comunión y somos apartados por Él se manifiesta en muchas cosas en nuestra vida. Al final, la creación de este mundo, Dios dejó muchas evidencias, muchas cosas que para las le quieren buscar otro sentido, más no darle a él. Realmente no le damos pues ahora sí que la afirmación que él fue el creador de este mundo, que él nos creó, que él nos formó, que él diseñó a cada ser humano de manera en específica, y no hay una doble identidad, un doble parecer. Tú y yo no somos iguales y los gemelos no son iguales. Cada uno tenemos huellas dactilares totalmente distintas. Entonces, es importante que, que vivamos un carácter como Cristo, porque realmente es un ejemplo de vida, nuestro verdadero modelo a seguir, más que alguna otra persona terrenal que nos llegue a admirar, que lleguemos a admirar. Él vino a cumplir un propósito y lo cumplió.
Por eso nosotros cuando vivamos una situación complicada hay que mirar las cosas del reino de Dios porque es donde está nuestra esperanza. Porque aunque la situación vaya al revés, o sea que no se ve que haya solución, es ahí donde debemos demostrar la paciencia y gozarnos. Y ahí es donde mi carácter empezará a crecer. Primero, porque pongo toda mi confianza en Dios. Y segundo, yo como hijo de Él demuestro el carácter de Cristo. Y eso me lleva a otra cita que está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precisa que el oro, el cual, aunque es percedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestro carácter es forjado como el joyero que talla y martilla para pegarle bien a la piedra. Dios usa un mazo para romper la dureza y el orgullo de nuestro corazón para que nos pueda formar, porque somos pueblo suyo y nación santa. Todos los problemas son una oportunidad para forjar nuestro carácter como el de Cristo. En algunas ocasiones hay que quedarse quietos mientras Dios pelea por nosotros. En este proceso es tener la esperanza y demostrar la paciencia en que Dios va a pelear por nosotros. Él va a resolver, solo quiere que lo alabe, ore y me quede tranquilo. Esta será una forma de mostrar un carácter como el de Cristo. Y quiero mencionarte una cita bíblica respaldando esto que te estoy diciendo, que está en Éxodo capítulo 14, verso 14, y dice, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. Y hay otro en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 17, sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar, tomen sus posesiones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Pero en otras ocasiones déjame comentarte que yo tendré que tenemos que operar en la prueba y seguir las indicaciones de Dios, mostrándome tú y yo con un carácter firme, pues Dios también está conmigo y aún así Él va por delante. ¿Sale? Cuando estemos en una prueba vamos a tener que actuar, pero hay que seguir las indicaciones de Dios. También hay que saber esperar y también tener presente que Dios va por delante de nosotros. La circunstancia que estemos viviendo no nos va a poner a trabajar un área en específico o el músculo espiritual, como la obediencia, y eso me va a llevar una transformación más madura a través del propósito que Dios puso en ti y en mí. Vamos a vivir cosas que nos van a incomodar, pero es con la finalidad de llegar a la plenitud de Cristo. Empezará con un área y después pasará con otras, operando en mí como el proceso de una joya. Nos irá puliendo en cada área y hará resaltar en mí y en ti su carácter, un carácter firme y seguro. Él sabe con qué área de nosotros empezará y nosotros lo que debemos hacer es poner empeño en trabajar el área donde necesito crecer. Cada prueba somos refinados y eso nos hace reflejar el carácter de Jesús. ¿Sabes algo? Las circunstancias son pasajeras y nuestro carácter va a durar para toda la vida. Las circunstancias son pasajeras, pero nuestro carácter, el tuyo y el mío, que va incluido, va para toda la vida, va a durar por siempre. Y algo que está en el libro de Santiago, capítulo 1, del verso del 12 al 17, te voy a leer algo como está subtitulado por Soportando las Pruebas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que no que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte.
Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. La concupiscencia es el deseo, y si tu deseo no es bueno, una vez que lo haces, te hace errar en el blanco. Y recordemos que cuando fallamos de forma espiritual se sufre muerte. Por eso mismo nos habla en este versículo que nosotros mismos somos los que nos ponemos el pie. Nos dio uso de razonamiento, una mente que entiende lo que está bien y está mal. Él no puede ser tentado y tampoco nos tienta porque Él es Dios. Siempre nosotros cuando nos dejamos influenciar por las cosas de este mundo nos hacen tomar malas decisiones. Pero si dejamos de poner no hay que dejar de poner la vista en Dios para que esto no pase. Porque por eso Santiago habla que no nos dejemos engañar y pongamos nuestra fe en Dios siempre, que pidamos al Espíritu el dominio propio. Dice que toda dádiva viene de lo alto. Si nosotros andamos en el Espíritu, seremos más sabios al momento de enfrentar cualquier cosa. Y si pedimos, se dará, como dice su palabra. El Espíritu Santo es nuestra lumbrera, nos pondrá alerta sobre las cosas y revelación de lo que tenemos que hacer. No dejemos que los pensamientos que son de Dios, que no son de Dios, se conviertan en deseos y esos deseos se hagan realidad. Pidamos al Espíritu que lleve cautivo todo pensamiento pecaminoso. Esta es otra forma de parecerme a Cristo, que mi carácter se vea reflejado porque opero desde el Espíritu y dejo que Él mismo me ponga alerta de lo que estoy viviendo y me dé revelación. Recordemos que la intención de Dios es hacernos como Jesús. Nos va a permitir ir por las mismas experiencias que vivió su hijo, incluyendo el estrés, soledad, rechazo y entre otras cosas. Jesús aprendió a obedecer porque sufrió y aprendió obediencia porque la padeció. Y la obediencia trae bendición. Él por obediencia padeció el sufrimiento y todo eso nos trajo salvación. Vienen estos episodios para madurar y seguir creciendo. Lo que a Dios le importa es que sigamos creciendo todo el tiempo hasta llegar, nuevamente repito, como el carácter conforme al de su Hijo. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué Dios habría de eximirnos de los problemas que vivió su Hijo? Yo te voy a poner la reflexión. Dios no quiere que me entregue y ser sacrificado, eso no. Jesucristo ya lo hizo por nosotros. Quiere mi corazón y el tuyo, y que lo pruebe a Él, a Dios, para poder recibir las bendiciones conforme al reino, pasar por un proceso difícil y escucha esto, y no quemarme por el fuego, solo dejar que su gloria se manifieste en el proceso, mantenerme confiado en todo tiempo y en todo momento, porque Él es mi Salvador, Él es mi poderoso gigante. Ahora, mientras vivan las pruebas y comienza a experimentar, es muy normal que las emociones nos manden pensamientos de duda. Y Dios lo sabe. Pero ojo aquí, cuando ya tenemos un grado de madurez espiritual, no podemos estar dudando. Tenemos que estar afirmados en eso y no podemos estar todo el tiempo como bebés espirituales dudando si Dios nos va a ayudar o no nos va a ayudar. ¿Sale? Entonces, no hay que detenernos y hay que ser siempre obedientes para poder recibir el galardón. Y quiero con esto terminar con un versículo que está en Segunda de Corintios, que está en que está en el capítulo 4, vamos a leer del verso 8 al 13, y dice, que estamos que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y nosotros en la vida.
pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. En todo tiempo, llevando el carácter de nuestro amado Jesús, porque Él venció. Todo a eso se refiere cuando habla de su muerte. Su muerte trajo vida y esperanza. Resucitó y venció. Ahora que tenemos el Espíritu, sobreabunda su gracia en nosotros. En este tiempo vivimos de la gracia, su favor inmerecido, y por ignorancia o desconocimiento nos perdemos de vivir su plenitud. La fe es lo que nos mantiene vivos, y al caminar con la fe es como Dios empieza a manifestarse, porque Él sabe que le estoy creyendo a Él. Él nos dice muchas veces: pruébame y verás si no te abro las compuertas de los cielos. Seamos obedientes para que sigamos aprendiendo y no nos estanquemos. Cada situación, ser diligentes, aunque las cosas se vean en contra. Dios no se queda nunca de brazos cruzados. Él pelea siempre contigo y conmigo. Y eso nos va a llevar a ser siempre más que vencedores. Teniendo el carácter de Cristo, nos va a llevar a tomar buenas decisiones, afirmarnos en nuestras emociones y no tomar decisiones conforme a mi querer de mi carne, a lo que la carne quiera hacer en ese momento porque no me siento capaz. Pero si yo tengo el pensamiento, el carácter de Cristo, el conocimiento de cómo actúa Dios en mi vivir, yo sé que eso va a operar y va a traer conmigo de manera sobrenatural el dominio propio. Y eso me va a llevar siempre a ser un más que vencedor en cada circunstancia, y no voy a permitir que la incertidumbre o que mi enemigo o que mi adversario quiera derrotarme. ¿Por qué? Porque al final sé que el que va por delante de mí es el creador de todo el universo, el creador de todo. Y eso es lo que me hace más que vencedor. Me dio mucho gusto compartir este podcast contigo y te espero verte en un nuevo episodio. Que ayúdame a compartirlo y que pueda ser de bendición en la vida de más personas. Algo que me gustaría compartir, aprovechar, todos los sábados a las 8 de la mañana tenemos un grupo donde nos reunimos todos los que queremos ser más que vencedores, un espacio para poder estudiar la palabra de Dios, que nos podamos equipar y llenarnos de palabra, de agua viva para nuestro diario vivir y seguirnos edificando, porque al final tenemos que reconocer que Dios es lo que necesitamos en nuestra vida. No necesitamos objetos o cosas o imágenes. Necesitamos a Dios en nuestra vida para poder vivir la plenitud y poder vivir transformaciones que nos lleven a superar cada etapa de nuestra vida, cada prueba o circunstancia que estemos viviendo. Y quiero orar por ti y dar gracias a Dios porque Dios tiene el control de tu vida. Y si has llegado a este punto del podcast, quiero decirte que siempre oro porque llega más personas y que la palabra de Dios dice que penetra hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, de nuestros huesos. Él llena, nos llena, y su palabra es como una espada de doble filo que corta con todo, que rompe con todo. Y yo bendigo tu vida y declaro que hay plenitud en Cristo Jesús. Siempre acuérdate que es importante declarar en el nombre de Cristo Jesús, cerrar y sellar tu oración. Dios quiere una oración simple, no quiere adornos en sus palabras, quiere que tú seas esa autenticidad de ti. Él anhela todo eso y por eso te comparto y oro por tu vida y doy gracias a Dios por tu vida. Ponme en los comentarios, por favor, qué te pareció este episodio, algunas preguntas de lo que tú necesitas, por favor. Con todo corazón, de todo corazón, yo estoy abierto a poder estar al pendiente de ti, y qué más que me gustaría que te unieras al equipo, igual dejar tus comentarios si quieres unirte al equipo.
a este grupo donde todos los sábados nos unimos para seguir compartiendo de la palabra de Dios y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Te veo un segundo episodio y hasta pronto.